dividiendo. Siempre hay ¿no? Siempre hay una división por motivo de especialidad. Me hubiese gustado dictar más temprano para tenerlo a los 150 alumnos que entran siempre, porque, siendo sincero, a veces no puedo dictar todos los temas en un aula, ¿no? Por ejemplo, sociales, ustedes, por ejemplo, que son la mayoría sociales, sí, pues, ¿no? Tenemos todo el temario completo prácticamente, pero lo que son ingeniería, lo que son internado, ellos están, pues, ¿no? A un 50, 60%, ¿no? Y a veces yo les digo, ¿no? Chicos, por favor, ¿no? Piden materiales, ahí ustedes tienen que pedir, ¿no? Bien, chicos, voy empezando con geografía política. Ya lo estoy repasando desde hace ratos, muchos de ustedes, lo que es la geografía política. ¿Ya? Vamos, empezamos entonces geografía política. Recuerda que la geografía política, lo vuelvo a recalcar y me estaban preguntando también en la tarde, o en la mañana, perdón, profesor, ¿cuál es la diferencia entre geografía política y geopolítica? Lo vuelvo a recalcar, la geopolítica no pertenece a la geografía, o no es rama de la geografía, sino más bien una disciplina de las ciencias políticas que se encarga de estudiar de cómo el territorio, ¿no? Juega un papel importante en el desarrollo del Estado. Los máximos representantes geopolíticos son, por ejemplo, Federico Ratzel, Karl Schoffer, Halford Mackinder, por ahí también Speakman de Estados Unidos, el comandante Nikita, ¿no? En Japón. Hay un montón de representantes en realidad. La mayoría son alemanes. Por ahí uno que se escapa sería Rudolf Helen, ¿no? El creador de la palabra geopolítica. Cuando lo entrevistaron en una oportunidad a Rudolf Helen, que es sueco, el creador de la palabra geopolítica, él dijo que la geopolítica es, en esencia, el arte de dominar a los demás estados. Imagínate que un geopolítico te diga que la geopolítica es el arte de dominar a los demás estados, significa pues que es una cuestión de, ¿no? De estrategia política, ¿no? De expandirse, ¿no? Económicamente, territorialmente fuera de tus fronteras. Entonces, cuando se habla de geopolítica, muchachos, a ver, por aquí voy a desactivar el chat porque están hablando cosas que no vienen. Ya, desactivado el chat. Sí está activado, por si acaso, ¿no? Lo que es el audio. Pueden conversar conmigo, pueden pedir la palabra. Entonces, comento de que la geografía política en realidad y geopolítica no son lo mismo. La geopolítica estudia la importancia que tiene el territorio en el desarrollo del Estado, mientras que la geografía política es una rama de la geografía humana que estudia la relación Estado-territorio, pero desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista de organización, de ordenamiento territorial. ¿Qué siempre preguntan las universidades? Y con eso no quiero pecar, ¿no? De repente de soberbio. No hay nada acá de soberbia, chicos, sino es que se analiza, pues uno ya va más o menos, con los años de experiencia va tejiendo, ¿no? ¿Qué preguntas son frecuentes en las universidades? Y siempre en las universidades te preguntan ubicación del territorio peruano, ¿no? Siempre eso es pregúntale a Alejandro. Te van a preguntar, ¿y dónde está el Perú? A nivel mundial, el Perú está en el sector sur-oeste, ¿sí o no? Perú se encuentra en el sector sur-occidente a nivel mundial, utilizando como referente la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. Pero a nivel de Sudamérica, el Perú también tiene una ubicación, podemos llamarlo pues una ubicación geográfica estratégica, que le permite convertirse en un país pivot. La palabra pivot significa país eje, país que es estratégicamente o geográficamente estratégico. Perú está ubicado pues en el sector centro-occidente, ¿sí? Centro-occidente es la ubicación que tiene el Perú y le permite convertirse en un país eje andino, amazónico, bioceánico, con proyección a la Antártida. Pero a nivel térmico o a nivel climático, el Perú se encuentra en una zona cálida, en una zona tropical, tórrida, pero del hemisferio sur, ¿sí? Esto de aquí, chicos, estos tres, aunque tú no lo creas, son preguntas fijas. O sea, yo te estoy aquí de nuevo demostrando de que son preguntas que te van a venir. ¿Sí o no, mi estimado Alejandro Rubén? Sí, profesor. Ya, mira, después al final hacemos un freestyle, ¿te parece? ¿Ya? Dale. Al final de la clase hacemos un freestyle, a ti que te gusta tanto, ¿no? Peleas de gallos. Ya, pero atento, pues hijo, no te duermas. Ya, seguimos. Otro punto importante de lo que es la geografía política siempre es la división, ¿no? La división interna, la división política.
De hecho, la Constitución Política del Perú, en uno de sus artículos, dice que el Perú es una república que se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos. Así lo dice. El Perú políticamente se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos. Tenemos 25 regiones, y eso siempre lo hemos aclarado, 24 departamentos que no están funcionando, que ya se han prácticamente quitado la funcionalidad. Hay 196 provincias y 1874 distritos hasta el año 2020, ¿no? Hasta el año pasado. De hecho, lo que podrían preguntarte, como también acá hacen preguntas de geografía regional, ¿no? De lo que es el departamento. ¿Cuándo nace pues Ucayali, ¿no? Ucayali nace pues, ¿no? En 1980, ¿no? Producto de un movimiento separatista, ¿no? Con lo que fue pues el famoso. Exacto, ¿no? Con eso prácticamente se da inicio a ¿no? De la etapa departamental. Por otro lado, de toda la región Ucayali, estamos hablando de 4 provincias, ¿no? Padre Abad, Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Claro, y si hablamos, por ejemplo, ¿no? De la provincia de Coronel Portillo, estamos hablando de 7 distritos, ¿sí? Estamos hablando de 7 distritos: Iparía, Macicea, Nueva Requena, Campo Verde, Cañería, Manantay, y donde estoy yo, ¿no? Yarina. Yarina, ¿no? Por donde tú también vives, ¿no? Por ahí, por el Yagua, claro, por el Yagua, claro. Si hablamos del distrito de Neshuya, obviamente que Neshuya no pertenece, pues, ¿no? A Coronel Portillo, pertenece más bien a la provincia. Claro, pertenece a la provincia del Padre Abad. Neshuya no tendrá más o menos 5 años, ¿no? Si ustedes recordarán, Neshuya se ha fundado hace poco nomás, junto con el distrito de Bon Humboldt y Neshuya son los nuevos distritos de esta zona, pues, de la provincia de Padre Abad. Otra pregunta recurrente, y aquí es donde viene, ¿no? La intersección entre mi curso y el curso del profesor Zabaleta, ¿no? Cuando se habla de tratados. Él también te habla de tratados, te lo explica desde su punto de vista también, ¿no? Te explica hasta con una expresión teatral también. Y esto, chicos, es pregunta frecuente, ¿no? El tratado definitivo con Bolivia es el Polo Bustamante de 1909. El tratado definitivo con Colombia es el Salomón Lozano de 1922. El tratado definitivo con Brasil es el Tratado Velarde-Río Branco de 1909. Y esto fue pregunta, en la mañana estábamos haciendo con un grupo, ¿no? Creo que fue con el grupo del Círculo, que el tratado definitivo con Ecuador fue el Acta de Brasilia de 1998, cuando de manera definitiva se termina de demarcar los 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor, ¿no? Bueno, el caso de Chile es algo bien peculiar, ¿no? Porque en el Acta del 29, también conocido como el Acta de Lima, se va a definir la situación de Tacna y Arica, y quedó pendiente lo que es la administración, ¿no? de lo que es la zona llamada el Chinchorro. Entonces siempre ha ido quedando con Chile algo pendiente, ¿no? Al inicio quedó la situación de Tacna y Arica, luego quedó la situación del puerto, después del puerto quedó el Chinchorro, y hasta el día de hoy también hay una situación incluso con la referencia del hito número. Bien, en geografía política, esas son preguntas frecuentes, que estudian temas de ubicación, división y tratados. Pero en el tema de ecosistemas, tú sabes que el Perú tiene pues 11 ecosistemas, ¿no? Y que Antonio Brad les puso el nombre de las 11 ecorregiones del Perú. Son prácticamente 13 ecorregiones en la zona costeña, 13 ecorregiones en la parte andina, 13 ecorregiones en la selva y 12 ecorregiones en la parte marina. Si hablamos de las ecorregiones marinas, está pues el mar tropical o el mar cálido, que abarca desde la frontera con Ecuador hasta el paralelo. Dime, mi estimado. ¿Cuál es el acuerdo global de paz? Este de acá. El de Ecuador. El de Brasil. Exacto, el mismo. Ese es el acuerdo global de paz. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿estás sacando, no, mi estimada Rosalinda? ¿Estás sacando gente? Sí, profe. Ya, muy bien. Así debe ser. Correcto, ahí está Brian, ahí está Alejandra Arroyo. Yo no quiero... Alejandra Arroyo Siu.
Alejandra, por favor, no me hagas renegar. Chicos, yo ya sé que tu techo tiene una arañita, ya sé que tiene tu techo una arañita, ya lo sé, pero por favor, esta vez, que prácticamente es la última, ¿no? Que va a ser de todo este ciclo, creo, porque ya de aquí no va a haber otra. Por favor, colóquese bonito, pues chicos, ya. Hasta yo también, mira, yo tengo calor y a pesar de que tengo calor, igual estoy conectando mi cámara. Incluso hasta con mi batería portátil. ¿Sí o no, Miriam? Ya. Bien. Entonces, te comento de que si vamos a postular y vamos a romperla, como siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, vas a romperla porque ya nosotros hemos hecho, oye, y seguimos haciendo todo lo posible para darte todos los contenidos, ¿no? La seguridad, oye, ese pirula, ya guárdalo, a ver, mutea por ahí. La seguridad y la confianza, eso tú lo vas a tener que determinar. Nosotros aportamos hasta cierto punto, ¿no? Conocimientos, motivación, pero ya la seguridad y la inteligencia emocional que vas a tener que utilizar en el momento del examen, eso ya es de cada uno, ¿no? Antonio Brad, en la década de los años 80, da a conocer las 11 ecorregiones. ¿Cuáles son esas ecorregiones? El mar cálido, que se ubica entre la frontera con Ecuador y el paralelo, ¿no? 5 grados latitud sur, y que está influenciado por la corriente Eli. Luego tenemos el mar frío de la corriente peruana, que abarca desde la frontera con el mar de Chile hasta el paralelo 5 grados latitud sur en el departamento de Piura. Es ahí donde la corriente de aguas frías más el proceso de afloramiento marino va a permitir la presencia de una mayor cantidad de peces, ¿no? El bosque tropical del Pacífico es la ecorregión más pequeña, no te olvides. La ecorregión más chiquitita, la de menor superficie, es el bosque tropical del Pacífico, que solo se encuentra en Tumbes, frontera con Ecuador. Se caracteriza por tener, ¿no?, un clima tropical, especies de origen amazónico, obviamente. Ahí encontramos al mono coto, al mono machín, el machín blanco, el machín negro. Luego tenemos al bosque seco ecuatorial, ¿no?, que abarca departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Se caracteriza por tener un bosque seco donde la principal especie de árbol es el algarrobo. Pregunta recurrente. Profe, disculpe, del bosque seco ecuatorial, ¿qué lugar había mencionado? Del bosque seco ecuatorial abarca Tumbes, Piura, Solo Tumbes, Lambayeque. No, del bosque seco ecuatorial es Tumbes. no, del bosque tropical, perdón. Ahora sí, ahí sí estamos hablando en el mismo idioma, mi estimado. Solo se encuentra en Tumbes y es la ecorregión más chiquita, la ecorregión más pequeñita. Bien, seguimos. Profesor, y nos estaba hablando usted del desierto del Pacífico, ¿no? El desierto del Pacífico es la ecorregión que abarca desde los 0 a 1000 metros de altitud. De 0 a 1000 metros de altitud se encuentra el desierto del Pacífico, con un clima subtropical árido, y donde las especies más recurrentes son el camarón de río, el pejerrey de río, las palomas, las aves guaneras en la zona del litoral, pero más otra cosa abundante no. En la parte andina tenemos 3 ecorregiones y empezamos con la serranía esteparia. La serranía esteparia va de los 1000 metros a 3800 sobre el nivel del mar. Se caracteriza por tener un clima templado, pero con ciertas variantes. Luego tenemos a la ecorregión de la Puna y Altos Andes, que va de los 3800 hasta el pico más alto, que es el Huascarán. Se caracteriza por tener 2 tipos de clima, un clima nival y un clima glacial. Aquí es donde se encuentra la mayor presencia de pasos naturales y también, por ende, la mayor presencia de camélidos sudamericanos. ¿A qué me estoy refiriendo, muchachones? Me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no?, a lo que sería vicuñas, alpacas, guanacos, llamas. La octava ecorregión es la que ha preguntado la UNO hace ya más o menos 2 años, ¿no?, si no me equivoco, desde el año 2019 para el 2021 ya son 2 años. ¿Qué preguntó? Ecorregión que se localiza entre los departamentos de Piura y Cajamarca y que se caracteriza por tener, pues, ¿no?, un clima frío pero a la vez húmedo. Estamos hablando del páramo, y que abarca hasta el territorio de Venezuela, ¿no?, porque no solamente abarca el Perú, Ecuador, Colombia, llega hasta Venezuela. 9. Se llama la selva alta o de las yungas. Se extiende altitudinalmente de los 3800 a 600 metros sobre el nivel del mar. Una de las críticas que hizo el señor Antonio Brad
a la clasificación de Pulgar es que habían regiones olvidadas. ¿Ok? ¿Qué regiones olvidadas? Por ejemplo, en las 8 regiones no se menciona tanto lo que es el mar, ¿no? Y tampoco se menciona tanto lo que es la ceja de selva. Por eso es que Antonio Brad, en la década de los años 80, hace algunas observaciones, algunas críticas al trabajo de Vidal, señalando que el mar y la ceja de selva son regiones olvidadas. En cambio, él lo incluye, ¿no? Él prácticamente cuando habla de la selva alta y su altitud, está incluyendo a la ceja de selva y a la selva alta. Se caracteriza por ubicarse, pues, ¿no?, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia. Luego tenemos a la selva baja, también conocido como el bosque tropical amazónico, de los 80 a 600 metros sobre el nivel del mar. Esta es la ecorregión más extensa. Esta es la ecorregión de mayor temperatura, de mayor humedad y por ende de mayor biodiversidad. ¿Sí? Y finalmente tenemos a la ecorregión más rara, podemos decirlo, porque vamos a encontrar animales que no vas a encontrar en otros lados. No vas a encontrar lobo de crin, ciervo de pantanos, oso hormiguero gigante, tucán tocó y otros que por ahí me estoy olvidando. A esta ecorregión, mi estimada Rosalinda, se le llama la sabana de palmeras. ¿De acuerdo? Y como forma parte de una gran llanura llamada la llanura del Chaco, que se extiende por Bolivia, Paraguay y parte de Brasil, es por eso que a esta ecorregión también se le conoce como la ecorregión chaqueña, ¿cierto? También se le conoce como la ecorregión chaqueña. ¿De dónde a dónde se extiende? Desde unos 80 metros hasta unos 400 en altitud. ¿Por qué clima le estaríamos distinguiendo de la selva baja? Por un clima tropical continental. Bien, Rosalina, está sacando gente, ¿no? Si no, yo te saco a ti, ¿ah? Sí, profe, sí estoy sacando. Ya, elimínalos. Como dice el Sí, chiste, estoy ¿no? haciendo. Ya, a los que están atendiendo, ilumínalos. Y a los que no están atendiendo ni encendiendo su cámara, Rosalinda los va a eliminar. Elimínalos. Obvio. Vamos a pasar rápidamente a hacer un comparativo nada más con las 8 regiones. O sea, cuando hablamos de ecorregiones en el Perú, cuando hablamos de regiones naturales, son temas fijos, chicos. Y esto de aquí ya lo hemos hecho hasta con grafiquitos, con dibujitos, con cuadritos, todo lo que he podido hacer para que tú, como quien dice, ¿no?, tengas ya prácticamente solo que marcar la respuesta. Bien, recuerda que las 8 regiones naturales también es conocida como los 8 pisos ecológicos del Perú, es sinónimo. Los 8 pisos ecológicos del Perú vendría a ser las 8 regiones naturales. ¿Quién hace este trabajo en realidad? Esta clasificación le pertenece a los antiguos peruanos, a los tiahuanacos, a los huari, a los incas, incluso hasta a otras culturas. Lo que hace Javier Pulgar Vidal no es crear las 8 regiones. Lo que hace Javier Pulgar Vidal es recoger ese conocimiento del territorio peruano que se estaba perdiendo y sintetizarlo en una tesis, porque él lo voy a llamar así, ¿no? La tesis de las 8 regiones naturales del Perú. En serio, el nombre completo es así: Tesis de las 8 regiones naturales del Perú por Javier Pulgar Vidal. ¿Y cuáles son esas regiones? Bueno, la región de la costa Ochala, la Yunga, la Quechua, Suri, Puna, Janca, Ropa y Omagua. Lo que sí que tenemos que aquí rápidamente reforzarte, es que cada una de estas regiones son 8 realidades, 8 problemas, 8 potencialidades. Y cuando se dio a conocer en la década de los años 40, la principal intención que se tenía era reducir el proceso migratorio que se estaba dando de manera intensa del campo a la ciudad. O sea, en definitiva, la razón de por qué se dio a conocer en la década de los 40 esta clasificación, claro que es muy importante que lo sepas, era para frenar la migración del campo a la ciudad. No lo logró, obviamente, no se logró. Cuando se dice cuál es la región más poblada, de las 8 regiones, la región más poblada es la Chala, ¿sí? Es la región más desarrollada, la más poblada, y no porque tenga el mejor clima, los mejores territorios, sino por una política económica centralista. Esa es la causa. La segunda región más poblada es la región Quechua, ¿no?
De las 8 regiones, la segunda región más poblada es la región quechua. Ahora bien, ¿quién es la región menos habitada? Obviamente, la región menos habitada por sus poblaciones, la Anca, la región cordillerana o región Anca. Muchos piensan que es la Omagua y no es así, es la Anca, chicos. Menos habitantes que la. Si hablamos ya de actividades económicas, a la región que se le conoce como el límite de la agricultura, siempre hemos dicho ¿quién? Suni. Sí, pero ¿qué cultivos o qué tipo de productos es lo que se produce en la región sur? Cereales. Cereales andinos. Por eso se dice que es una región cerealera, ¿no? Algo así. La región quechua básicamente es producción de hortalizas, horticultura. La región yunga es producción de fruta, fruticultura. ¿Verdad? Frutícola, hortalizas, cereales andinos. Y si hablamos de potencial ganadero por su abundante cantidad de pastos naturales, estamos hablando de la Puna. La puna, porque ahí es donde crece el licho, el pomacho, la paja brava, ¿no? Y todos esos pastos que se va a servir pues el ganado. Ahora, también te había mencionado de que en el caso de las 8 regiones naturales, también se pregunta lo que es el clima. O sea, si lo conectamos con clima, ¿cuál es la región del mejor clima del mundo? Quechua. Quechua, pues, templado, seco. Seco. ¿Cuál es el clima donde podemos nosotros poner, ¿no? Club campestres, zonas recreativas, piscinas, porque sé que el sol siempre va a estar todo el año y es un golazo poner un parque recreativo, una piscina ahí. La Yunga. La Yunga, pues. Templado cálido. Templado, cálido. Es un clima pues bastante bonito, por así llamarlo, durante casi gran parte del año. Pero el lugar ya de los problemas, donde ya vienen los problemas de friajes, sequías, y eso afecta pues a lo que es la producción humana, es la región, el clima de la región Jalca, del clima de la región Suni. Profesor, ¿por qué tiene dos términos? Porque Suni es más o menos hasta la altura de La Libertad, desde la frontera con Chile y Bolivia hasta La Libertad se le conoce como la región Suni. Pero a partir de la zona de Cajamarca y Piura, hacia la frontera con Ecuador, se le conoce como las Jalcas. ¿Sí? A esa zona se le conoce como Jalcas. Por eso que se dice que la zona norte tiene el término de Jalcas. Por ejemplo, las Jalcas de Cutervo, ¿no? En Cajamarca. Profesor, y si la pregunta en el examen fuera, ¿no? Así contundente, ¿cuál es la región de los cañones? A ver si tomamos en cuenta un poco el caso de los relieves. ¿Cuál de estas 8 regiones es la región de los cañones? Chicos, La Yunga. Claro, la región Yunga. La Yunga. Yunga. ¿Cuál es la región de las mesetas? La Puna. La... ¿Dónde, profe? ¿Cuál es la región de los pasos y abras? Pasos o abras. La región Janca, o también llamada la región Cordillera. Profesor, ¿y eso que está al lado derecho, qué cosa viene a ser? Son los habitantes que pertenecen a cada región. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, ¿qué cosas son? Charapas. ¿Sí o no, Rosalita? Tú eres una charapa. No. Rosalita. No, profe. No mientas. No mientas. ¿Por qué dicen charapa, profe? ¿Por qué, profe? A los habitantes de la selva baja se le llama charapas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por la propia relación que tiene con la naturaleza, ¿no? Con los animales de los ríos y todo eso. A los habitantes de la selva alta o rupa rupa se le llama chunchos. ¿Sí? A los habitantes de la región Puna se le llaman los yatire. A los habitantes de la región Suni se le llaman los Xucuy. A los que habitan en la Quechua, los quechuas. A los que habitan en la Yunga, yuncacho. Y los que habitan, así como yo, este pechito allá en el Callao, ¿qué cosas somos? Chalacos. Nosotros somos chalacos. Pero ahora ya, ahora ya soy un pistaco. ¿Cómo soy un pistaco? Yo. Como chaco. Como Chaco. Para eso sí, Miriam, ¿no? Para eso sí, ¿no?
Para eso. Ya sí. vuelta, ya vuelta. Bien, vamos avanzando chicos y ahora vamos a recordar un poquito más estos temas que para mí, repito una vez más, son fijos, fijos, fijos. Y si no viene ni una pregunta de estos temas, yo ya pues no, me autoelimino. Escúchame, me hago harakiri. Siempre estoy recalcando a ¿Verdad? todos. ¿Sí? Acá también, mira, acá está. Acá está. Chicos, por si acaso ya estoy preparado para el día sábado. Así que ¿Para qué, profe? para todos aquellos que logren su meta, ya saben que es de raíz, ¿ah? Nada que un pedacito, una mechita, ¿Cómo, pues, nada, profe? de raíz. Me voy a A llevar Luis, pues Cero, profe. profe, a Luis me- Fernando, córtele así. me voy a llevar un recuerdo tuyo, pues, ¿no? Grandazo. ¿Para qué luego lo bote, profe? ¿Para qué? Yo, más al contrario, yo necesito eso para mi peluca cuando bailo tunantada. Yo al contrario, Lo bueno, vende. por ejemplo, el cabello de Miriam está excelente como para hacer mis trenzas cuando bailo pues de chapetón. Ah, Cuando profe, bailo tengo piojo, profe. No. Cuando bailo de princeso, cuando bailo de chapetón, que genial, ¿no? Se dio su cabello ahí bien trenzadito, ¿no? Su cabello también de Rosemary, ¿no? De Rosemary, ¿no? Que tiene ahí también. Ah, la de Rosalinda. Profe, La de profe Rosalinda. Profe de Luis Fernando, ¿no le gusta? También, me gusta también su cabello de Luis Fernando, ¿no? Ese cabello. No. De Luis Fernando está mejor que mío. Ya. Esto. Un momento la bromita, ahora vamos a la parte seria, chicos. Por favor, vamos a tratar de hacer eso, ¿ya? Momento de broma, momento de seriedad. En el caso de la geodesia, te comento, que te pueden preguntar ¿qué son los meridianos? ¿Qué son los paralelos? Esa es la pregunta fija. Aunque muchas veces simplemente es concepto, ¿no? De la geodesia. ¿Qué cosa es la geodesia? Es aquella ciencia auxiliar de la geografía que se va a encargar, ¿no? De realizar mediciones para determinar la forma que tiene nuestro planeta, trazando radios, diámetros, circunferencias, etc. ¿Cuáles son las principales líneas imaginarias? Las principales líneas imaginarias son en este caso, ¿no? Los meridianos y también los paralelos, pero dentro de estos grupos hay una que siempre va a ser más importante, ¿no? Por ejemplo, de todos los meridianos, el que divide la Tierra, meridiano de Greenwich, sería pues el meridiano principal. Profesor, ¿y desde cuándo el meridiano de Greenwich es considerado como el meridiano base? Desde 1884. Por un consenso que se realizó en Inglaterra, se decidió que este meridiano de Greenwich, que pasa por un observatorio astronómico llamado Greenwich, divide la Tierra en dos mitades, en dos hemisferios. Se supone que para poder dividir un meridiano a la Tierra en dos mitades, tiene que juntarse con su antimeridiano, ¿no? Con el meridiano opuesto, pues. Porque recuerda que un meridiano, sí o no, que simplemente es un arco. Un meridiano es un arco de polo a polo. Tendría que ser dos meridianos. Con para su media recién- naranja. Ahí está Rosalinda muy bien. Con su media Está enamorada, déjala. Está enamorada la chica. Muy bien, entonces, son dos meridianos los que recién van a dividir a la Tierra por la mitad. En este caso sería el meridiano 0 con el meridiano 180. De los paralelos, solo hay un paralelo mayor que divide la Tierra por la mitad. Y eso es una pregunta que la UNO lo ha hecho en varias ocasiones, y por qué no, ¿no? Ahora que está tratando de llamar gente para su examen de admisión, lo pueda volver a preguntar. El Ecuador. Hemos hablado que el Ecuador tiene diferentes nombres, paralelo base, círculo mayor, etc. Pero existen zonas, o en todo caso paralelos, que van a marcar el límite entre las zonas climáticas, entre el clima cálido y el templado entre el frío, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar, ¿quiénes, chicos? Los trópicos y los círculos polares. Cuando los rayos solares caen de manera perpendicular en los trópicos, se llama solsticio. Sí. Solsticio. Y el día de hoy, chicos, hoy ya es el día de la primavera, por si acaso. Oficialmente, en realidad, hoy es el día de la primavera. Hoy es mi día, chicos. Hoy es el día de la juventud. Me olvidé decírtelo. Hoy es el día de la primavera, 22 de septiembre, día del equinoccio, pues. Hoy día ha ocurrido el equinoccio de la primavera.
el equinoccio del 22 de septiembre. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a celebrar el día de la primavera siempre los 23, que dentro de un par de minutos, o creo que ya no queda mucho, recién, ¿no? Va a ser oficializado, pero en realidad hoy es el equinoccio. Por otro lado, cuando se habla de los círculos polares, ese límite es la línea límite entre el clima templado y el clima gélido, ¿no? Sea para el hemisferio norte o para el hemisferio sur. Y no olvidar que la ubicación de los trópicos y los círculos está determinado por la inclinación del eje terrestre. No te olvides eso. ¿Qué pasa cuando los meridianos y los paralelos se intersectan de manera perpendicular formando 90 grados? ¿Qué cosa se obtiene? Coordenada. Una coordenada geográfica, que obviamente es necesario para ubicar un lugar de manera precisa. En una coordenada geográfica vamos a tener dos valores angulares, el valor de latitud y el valor de longitud. Y últimamente con este sistema global de posicionamiento satelital que es el GPS, hasta también tenemos información altitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre latitud y altitud? ¿Cuál es la diferencia entre latitud y altitud? Altitud respecto al mar y latitud respecto al ecuador. Ya, está bien, pero ahí hay que mejorar un poquito nomás, una pequeña mejora. Recuerda que la latitud es la distancia angular. Nada, que voy a estar Se mide viendo en grados sexagesimales, ¿sí o no? En grados sexagesimales de arco, grados, minutos y segundos. Pero en cambio la altitud es la medida vertical en metros. Es la distancia vertical o medida en metros de cualquier accidente de la superficie terrestre, pero con respecto al nivel del mar. Puede que sea por encima o por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, la depresión más profunda de la Tierra, ¿cómo se llama? Chicos, yo lo he dicho. La de la Tierra, no he dicho del Perú. Del Perú, claro que es Bayoba. ¿Cómo se llama la depresión más profunda del mundo a nivel continental? El Mar Muerto. 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Ves? Continuamos. Si hablamos de cartografía, escúchame bien, si hablamos de cartografía, no olvidar pues, ¿no?, que la cartografía es todo un conjunto de recursos técnicos usados para representar la curvatura terrestre en diversos documentos. En muchos libros figura como ciencia, técnica y arte, ¿no?, que confecciona e interpreta documentos cartográficos. No olvidar también que el padre de la cartografía antigua es el señor Anaximandro y de la cartografía moderna, Mercator. Profe, Mercator es su apodo, su nombre es Gerard Kramer, ¿verdad? Gerard Kramer. ¿Cuáles son los documentos cartográficos que siempre tienes que manejar para un examen? Planos, cartas, mapas y hasta el propio globo terrestre. Los planos son documentos que representan pequeños territorios, como por ejemplo viviendas, estadios, centros comerciales, la planta de Yamagas y también los distritos. ¿Con qué tamaño de escala trabajan los planos? Los planos trabajan con el tamaño de escala grande. ¿Y eso qué significa? De que hay poca cantidad de veces en que se reduce el terreno. Cuando menos se reduce el terreno, la escala se agranda. Cuando más número de veces se reduce el terreno, la escala se empequeñece. Es inverso, mi estimado. Es inverso. El tamaño de la escala es inverso a la cantidad de la reducción. ¿Se entiende, mi estimado Anthony Valera, que está ahí distraído? Anthony Valera, estás distraído, hijo, regresa aquí. Anthony. Tranquilo. Ahora, los planos nos dan información abundante, detallada de pequeños territorios. Pero ¿quién nos da información abundante de lo que es el relieve, el terreno, tal como se muestra en la vida real, las cartas? ¿Para qué sirven las cartas? Para representar territorios de alcance provincial o regional. Son documentos en 3D, tridimensionales. No te olvides, nos va a dar información de latitud, de longitud y también de altitudes. Para representar las altitudes del terreno, hace uso de otro recurso técnico que se llama las curvas de nivel. ¿Qué cosas son las curvas de nivel? Son líneas que unen puntos de igual altitud. Son líneas que unen puntos de igual altitud.
y van recreando, ¿no?, el perfil del terreno, si es una zona accidentada, si es una zona de suave pendiente, etc. ¿Con qué tamaño de escala trabajan las cartas? Con escala mediana, y donde la reducción va de 1 en 100.000 hasta 1 200.000 veces. Para poder representar a los países, continentes, se utilizan mapas, incluso hasta para poder representar departamentos. En este caso, los mapas son documentos que nos dan información general, panorámica, con poco detalle, pero solo en 2 dimensiones. Son siempre bidimensionales y se elaboran con la escala de tamaño pequeño. ¿Qué significa eso? Que se ha reducido de 1 a 1.000.000 de veces. O sea, cuando ya sobrepasa las 200.000 veces en adelante, ya se dice que es tamaño de escala pequeña. Pero todos aquí saben que la mejor representación de la Tierra, ya que es la maqueta de nuestro planeta, es el globo terráqueo. La mejor representación de la Tierra, chicos, es el globo terráqueo, porque guarda forma, área y dimensiones. Pero para su confección se utiliza la escala muy pequeña. La escala muy pequeña. Bien, seguimos avanzando. ¿Y ahora qué viene, chicos? Ahora, permíteme. Ahora sí, ahí está. Vamos a hablar ahora de lo que es actividades económicas, otro tema fijo que está viniendo en el examen. ¿Qué es lo que ha estado preguntando la 1 en los últimos exámenes? Actividades económicas y especialmente con relación a las actividades extractivas. Dentro de lo que es actividades económicas extractivas tenemos a la pesca, la caza, la tala y sobre todo la minería. La minería es la actividad que genera mayor ingreso de divisas por la exportación de los minerales como el cobre, el oro, el hierro, ¿no? Las minas tal vez más importantes de producción de cobre, ahora es Cerro Verde, después sigue Antamina. De mayor producción de oro es Yanacocha, ¿no?, que se encuentra en Cajamarca. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque si bien hay ganancia, si bien hay ingresos económicos, pero lo que está quedando para las comunidades, los campesinos, es la contaminación del suelo, del aire, del agua, generando descontento. Y ese descontento a veces se desborda, ¿no?, que termina por toma de yacimientos, enfrentamiento con la policía y todo, como se dio en el caso de la tía María, ¿no? Se dio en el caso del proyecto cajamarquino, el proyecto Conga. Bien, pasemos a otro tema que también es fijo, y esto creo que ya simplemente para recordar. Cuando se habla de geomorfología peruana, estamos hablando del relieve peruano. La costa, obviamente que es una franja desértica, angosta, bastante poblada obviamente, pero donde sus principales relieves son las pampas. La pampa más extensa que tiene el Perú se llama Olmos, ubicada en Lambayeque. Las pampas son potenciales agrícolas. Lo único que vamos a tener que realizar es irrigarlo. Llevar el agua a través de canales de cemento, mangueras si es posible, para irrigar esa pampa y convertirlo en un lugar productivo, ¿no?, ampliando la frontera agrícola. Los tablazos son terrazas, son antiguas terrazas de origen epirogénico. Predominan en el norte, ¿no?, en Piura sobre todo. Ahí está el tablazo más alto de todos, Manco. Aquellos relieves costeros que están en proceso de hundimiento por encontrarse en fallas tectónicas o en fallas geológicas se llaman depresiones. La depresión más profunda, y lo dijo su compañero Alejandro, es Bayoga, 37 metros bajo el nivel del mar. Es la máxima depresión. Pero lo que no te he dicho es que en esa depresión abunda la roca fosfórica, abundan los fosfatos, nitratos, gran cantidad de sales minerales. El siguiente relieve se conoce como estribaciones andinas, que son las partes iniciales de la gran cordillera andina, y como ejemplos tenemos al Morro Solar en Chorrillos, el Cerro La Milla en San Martín de Porres, Cerro El Pino, ¿no?, en la zona del Agustino, Cerro San Cosme en la zona de la Victoria y así sucesivamente. ¿Qué cosas son los conos deyectivos? Son los valles costeros. Los conos deyectivos son los valles de la costa, chicos. Son los valles de la costa. Hay 53, y de esos 53 valles costeros tenemos como ejemplo al de mayor producción de caña de azúcar.
¿Quién es el valle de mayor producción de caña de azúcar? El valle de el valle de Chicama. Bien, eso es en la costa, ¿sí o no? Principales relieves de la costa. Principales relieves de la región andina. Bueno, quien impone su presencia es la cordillera más larga del mundo, que es la cordillera de los Andes, que se va a comportar como una columna vertebral del territorio peruano. Dentro de esta cordillera vamos a encontrar otras geoformas, como es el caso de las mesetas. Altiplanicies, son altiplanicies que abundan en ellos los pasos naturales, como también los lagos y lagunas. Siendo la meseta más elevada o una de las más altas, la meseta de Bombón, que se encuentra entre el departamento de Pasco y el departamento de Junín. Los ríos son agentes erosivos. El agua en movimiento es un agente que va nivelando, que va modelando el relieve. Y los ríos, por erosión fluvial, en su propio cauce, van a formar las gargantas, o también llamados cañones, siendo el más profundo el Cotahuasi, con más de 3 kilómetros y tantos de profundidad. Por acción erosiva de los glaciares, se forman en la parte andina unos valles en forma de U. A eso se le conoce como abras, a eso se le conoce como pasos. Más transitados, obviamente cuando viajamos en bus desde Lima hasta Pucallpa o viceversa, es el de Ticlio, también conocido como Anticona. Es un valle, una abertura en plena cadena montañosa que está facilitando la construcción de carreteras. Pero la gente en la región andina vive en los valles interandinos. ¿Qué cosas son los valles interandinos? Son depresiones alargadas entre cadenas montañosas, con tierras fértiles y un clima templado seco. El más importante de los valles interandinos por su concentración demográfica, por su gran producción agrícola, es el Valle del Mantaro. Bien, ¿qué otro tipo de relieves vamos a encontrar en la parte andina? Las cordilleras. Son 36, chicos, 36 cordilleras en toda una lista, ¿no? Pero, ¿por qué tienen tantos nombres si al final es una sola, los Andes? Lo que pasa es que los lugareños, los habitantes, van nombrando a cada cadena montañosa, a cada cordillera, de acuerdo a su creencia o de acuerdo a sus características que va ocurriendo en el año. Y nos vamos para la selva. ¿Milagros? Milagros. En la selva ya tú conoces estos relieves. Las zonas inundadas o pantanosas durante el año se llaman tahuampas. Tahuampas, cervicales, son los nombres que se les dan. Aquellas terrazas fluviales donde se deposita el material aluvial, como si fuera una terraza, pues se le llama restingas. La población está en lugares más elevados, son aquellas terrazas más elevadas que no se inundan fácilmente. Y estamos hablando de los altos, son las áreas urbanizadas, pobladas. Las colinas o filos son las máximas elevaciones de la selva baja. Lo tenemos de manera muy evidente cuando vamos por la carretera, ¿no? Por la zona de Campo Verde, de Chuya, Bon Humboldt, San Alejandro. Los ríos de la selva son ríos más caudalosos y sobre todo de régimen regular. Van a tener la fuerza suficiente para formar aquellas grandes aberturas entre cadenas montañosas. ¿Cómo se le llama? Hongos. Como también se le dice, boquerones. El Padre Abad, Manseriche, Rentema, entre otros. ¿Qué relieves también tenemos en la selva alta? Sobre todo en la selva alta, chicos, los valles amazónicos, los valles longitudinales, como el Valle del Guayaga, el de Chanchamayo, el de Jaén. Y también por acción erosiva de las aguas subterráneas, por erosión kárstica, se van a formar las cuevas o grutas. De todas las cuevas, la más profunda se llama Huagapo, la gruta que llora en Junín. Bien, ya repasé todo lo que es relieve peruano, porque ahora me voy inmediatamente a ¿dónde, chicos? A los ríos. Y ustedes se han dado cuenta que preguntan bastante de los ríos de la vertiente del Amazonas. Muy poco es la vertiente del Titicaca, muy poco es la pregunta de la vertiente del Pacífico. Por eso es que aquí ya está, pues, ¿no?, en forma contundente de que el río Amazonas se forma de la unión del Marañón con ¿quién? Ucayali. ¿El Ucayali nace de la unión de qué ríos? Contéstame.
de la Unión de Tambo y Urubamba. Ujú. El tambo nace del Perené con el N, ¿no? Y finalmente el río N nace de la confluencia de la unión del Perené de la Purima con el Mantaro. Y si hablamos de la naciente más alejada del río Amazonas, es la naciente de la Purima, pues, que es específicamente la cordillera del Chila, región de Arequipa, deshielo del Nevado Mismi, y la primera quebrada que se estaría desplazando el agua sería la quebrada de Apache. La quebrada de Apache. Otro tema que presiento de que va a venir es el tema de población, pues, chicos, y sobre todo población peruana, ¿no? La demografía, para empezar, es una ciencia auxiliar de la geografía humana que se encarga de estudiar a la población. Siempre métete en tu cabeza que en el Perú no han habido un solo censo. Se han realizado 12 censos de población, 7 de vivienda y 3 de pueblos originarios o también llamados comunidades nativas. Bien, y el último censo nos da los siguientes datos. Nos dice que la población en el Perú mayoritaria es la población que vive en la zona urbana, dedicándose a los servicios y al sector secundario. Los distritos, o en todo caso, el distrito más populoso es el distrito de San Juan del Lurigancho. Más de 1 millón de habitantes, superando por mucho, pues, ¿no?, al departamento de Madre de Dios. Que también nos arroja el último censo, de que hay un relativo equilibrio por sexos, solo que un poquito más, ¿no?, de un 0.6% de mujeres sobre la población masculina. En otras épocas era diferente. Yo siempre digo que los indicadores, con el pasar de los años, van reduciendo la natalidad, van reduciendo la mortalidad, la fecundidad. Pero no podemos tapar el sol con un dedo cuando hablamos de que la esperanza de vida ha aumentado, ¿sí?, y está aumentando. ¿Cuál es el promedio que va a vivir un peruano o peruana? 75.5 años según los datos actuales. Siguiente. La demografía nos dice que el Perú está en un proceso de transición demográfica. Y es verdad, porque nosotros al inicio aumentábamos rapidito porque no había ningún control de paternidad y no se hacía ver su realidad de la pobreza en la que vive. Pero ahora es diferente, pues. Entonces, en el último caso, te comento de que si bien se ha reducido la natalidad, la mortalidad, el único indicador demográfico que está aumentando es la esperanza de vida. Pero en el último caso, cuando habla de transición demográfica, la transición demográfica es una receta poblacional que surge en Europa, en Francia, y que tiene como máximos representantes a Notenstein y Chesnais. ¿Y qué nos dicen estos señores? Que si queremos alcanzar el desarrollo que tiene Francia o Alemania, que son modelos, tenemos que buscar reducir a todo lugar lo que es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Siempre y cuando la tasa de crecimiento sea tasa de crecimiento social o real, se considera 3 variables: natalidad menos mortalidad, más o menos lo que es el saldo migratorio. ¿Bien? Hasta aquí, ¿se entendió, chicos? Vamos a hacer un pequeño descanso. Sí, profe, todo bien. Ya. Chicos, vayan a tomar agüita, les voy a dar unos 3 minutitos porque la verdad que también a mí se me ha secado la garganta. Y quiero tomar un poquito de agua. Una H. Una vitamina C. Una C. Claro. Por fin la voz de... ¿no? La voz de la autoridad. Me extrañaba, dice.
respuesta. ¿Por qué tiene que ser esa? ¿Por qué tiene que ser la clave, la B o la A, cualquiera que esté marcada? ¿Por qué? ¿Ya, chicos? ¿Por qué? El tiempo es corto, ¿sí o no? Ya prácticamente nosotros estamos contra el reloj. Bien, hoy que estamos tocando, ¿no? Una vez más, un repaso. Hoy 22 de septiembre estamos haciendo una retroalimentación de los temas, por ejemplo, como atmósfera, tiempo, clima, y así vamos a continuar, ¿no? Todo lo que se haya propuesto. Dice la pregunta número 122, perdón. La pregunta 122 de eso, por si acaso estos materiales ya los he trabajado con un anterior grupo, pero sin embargo yo voy a sustentar cada pregunta en el momento que se requiera. ¿Qué dice la pregunta? La disminución de la temperatura con la altitud de 6 grados por cada kilómetro ocurre ¿en qué capa, chicos? Eso tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando la temperatura disminuye con la altitud? ¿Cómo se llama? Contéstame. Gradiente térmica. Claro, se llama gradiente térmica. También puede ser llamado gradiente adiabática. También se puede llamar gradiente vertical. Las tres formas son válidas, ¿sí? Gradiente adiabática, gradiente vertical o simplemente gradiente térmica. Y esto solo ocurre ¿dónde, mi estimada Rosalinda? En la En la troposfera. nada más. Porque ya en la estratosfera, la mesósfera, la termósfera no se cumple. No se cumple. Pregunta que sigue. ¿Se constituye como un factor cósmico climático? Ya, esto de aquí, chicos, factores siempre ha venido como preguntas en el examen, siempre. ¿Cuál de los siguientes es un factor cósmico? Recuerda que Recuerda que los factores cósmicos, también llamados factores astronómicos, tienen que ver con los movimientos, la forma y la manera como caen los rayos solares sobre la curvatura terrestre, ¿sí o no? ¿Ya ves? Pregunta que sigue. Tú sabes que la llamada capa de calmas, ¿cierto? Que no presenta ningún tipo de perturbación, de repente vientos huracanados, cambiantes, ¿cierto? Como lo presenta la capa del tiempo y del clima, ¿cómo se llama? ¿Quién es la capa de calma? ¿A qué capa de la atmósfera se le conoce como la capa de la relativa calma? A la estratosfera. Es más, cuando tú viajas en avión, y creo que la gran mayoría lo hace, se han dado cuenta que cuando el avión sale de Pucallpa, se eleva lo máximo que pueda para llegar hasta la capa de la estratosfera, para evitar de repente, ¿no?, los vientos, las precipitaciones, las tormentas eléctricas. Porque cuando llega a la estratosfera, más o menos a unos 20.000 pies más o menos ya pues es una región donde no hay turbulencia, donde no hay muchos fenómenos meteorológicos. Por esa razón se dice que la estratosfera es la capa de la calma y por ende también la capa de la aviación comercial internacional. ¿Cómo se llama el límite de la... ¿Y dónde está el ozono, profe? En la estratosfera. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Ay, ya. Muy bien, Rosalía. El límite de la troposfera lo constituye... ¿Quién es el límite de la troposfera, chicos? ¿Hasta dónde llega la troposfera? Hasta una región, hasta una zona llamada la tropopausa. ¿Qué cosa es la tropopausa? Es el techo del clima, es el techo del tiempo, que en el Ecuador se encuentra a 18 kilómetros y en los polos se encuentra a 12 kilómetros. Profesor, ¿por qué? Porque recuerda que la atmósfera terrestre es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, pero que adopta su forma. Achatado en el polo, pero ensanchado en el Ecuador. Siguiente pregunta, chicos. La capa, o en todo caso, la atmósfera registra un mayor espesor. ¿En dónde? ¿Dónde habría un mayor espesor de la atmósfera? ¿En el polo o en el Ecuador? Codo. En el Ecuador. Prácticamente el doble, ¿no?, de lo que tiene la atmósfera polar. Pregunta que sigue. El efecto invernadero, ojo, ¿por qué estoy agregando el término antrópico? Porque se está refiriendo al calentamiento global. Cuando tú ya pones la palabra antrópico,
ya se está refiriendo como si fuera sinónimo del calentamiento global. Pero mientras que yo no ponga este término, se le va a llamar efecto invernadero, que tiene una función diferente al calentamiento. Bien, entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es el calentamiento global terrestre, pues, de que las temperaturas estén aumentando por una excesiva emisión de los gases de efecto invernadero. Siguiente, factores que dinamizan los gases en la atmósfera. ¿Cuál es ese factor que le da movimiento, fluidez, movilidad a las moléculas del aire? ¿Cuál es? Radiación solar. La energía o radiación solar. Mientras que la gravedad hace esto, mira un ratito. Mientras que la gravedad hace esto, atrae a los cuerpos hacia el centro. La energía solar le da movimiento, le da dinamismo a las moléculas del aire. ¿Sí? Bien. ¿En qué capa de la atmósfera se produce el efecto invernadero, muchachos? ¿En qué capa? En la troposfera. La Y no más solamente- cerquita. Claro, la troposfera es la capa del efecto invernadero y por otro lado también es la capa donde se manifiestan los principales problemas ambientales, ¿verdad? Lluvia ácida, por ahí también el smog fotoquímico, el calentamiento global. Pregunta que sigue. Marca la alternativa que no presenta una importancia de la atmósfera, chicos. ¿Cuál de las alternativas? Obviamente que la E. Porque ¿qué dice la E? Nos protege del viento solar. ¿Y quién nos protege del viento solar? ¿La atmósfera o el campo magnético terrestre? Campo magnético. Claro, es el campo magnético, los anillos de Van Allen, los que nos van a proteger de ese plasma, de ese viento solar que viene desde el sol. Inmediatamente pasamos a lo que sigue, chicos. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que está en pantalla, lo que ya estás viendo en pantalla. ¿Qué es lo que estás viendo en pantalla? Dice, son nubes que se ubican a menor altitud. ¿Se acuerdan que hemos mencionado de que hay clasificación de nubes, ¿no? Hay nubes altas, hay nubes medias y hay nubes bajas. Y las nubes más bajas que cubren, por ejemplo, el desierto costeño, son las nubes estratos. Las más altas son las cirrus, que son formadas por cristales de hielo, en todo caso. Pregunta que sigue.